Vamos a continuar ahora viendo algunos de los osciladores que podemos utilizar cuando realicemos análisis de mercado para confirmar nuestras entradas o por ahí para interpretar divergencias que podamos utilizar a nuestro favor para entrar en una operación en el mercado. Anteriormente habíamos visto qué son los osciladores y los distintos tipos y cómo están constituidos, cómo se calculan y la utilidad que le podemos dar a la hora de interpretar el mercado. Vamos a hablar en particular ahora de un oscilador llamado oscilador estocástico en español, que es un oscilador que fluctúa en una banda de fluctuación que va de 0 a 100 y está constituido por dos líneas. Una línea que vamos a llamar porcentual K y otra línea que vamos a llamar porcentual D. ¿Sí? La más importante en este caso es D, porque es la que nos va a mostrar quizás las divergencias que podamos utilizar. La línea porcentual K va a ser utilizada para confirmar esas posibles entradas o señales que nos dé el porcentual D, ¿sí? El periodo de cálculo más utilizado para este tipo de oscilador es 14, sin embargo eso es modificable. Ustedes pueden utilizar periodo 14 o periodos más cortos para mayor cantidad de señales o más largo para quizás una mayor suavidad en el oscilador que arroje entradas un poco más a largo plazo o bien más espaciadas entre señales, pero quizás un poco más confiables a la hora de tomar un trade, ¿sí? Porque abarca más periodos en el cálculo, ¿sí? La fórmula de cálculo se va a utilizar el precio de cierre y precio mínimo en una parte del cociente y también el precio máximo y precio mínimo de los últimos 14 periodos que estemos utilizando, y eso se lo va a multiplicar por 100. Quizás no hace tanta falta conocer cómo es que se calcula el oscilador, sino más bien aprender a utilizar y a aprovechar las señales que nos brinda para poder utilizarlo en nuestro trade, ¿sí? Para confirmar entradas. También, bueno, esa es la línea K porcentual, ¿sí? La que se calcula teniendo en cuenta los precios mínimos y máximos de los últimos 14 periodos. Recuerden que el periodo es modificable y ustedes, si quieren, pueden utilizar un periodo 6 o un periodo 20. Eso lo van viendo a medida que ustedes en su propia estrategia. La línea porcentual D es nada más y nada menos que una media móvil de 3 periodos de la línea porcentual K. También, como les mencionaba anteriormente, no hace falta conocer en profundidad cómo es el proceso de cálculo, sino más bien saber cómo se interpretan estos valores o las señales que nos brinda el oscilador. Estas fórmulas producen dos líneas, es decir, la línea K y la línea D, que oscilan en la escala vertical, esa que mencionábamos de 0 a 100, aunque vamos a ver que dentro de ese oscilador vamos a trazar dos líneas más entre el 20 y el 80 para interpretar las señales de sobrecompra o sobreventa. En este tipo de oscilador, la línea K, porcentual K, es la más rápida y D es la más lenta. Por eso es que es un poco más importante D, porque va acompañando los precios que lleva el mercado. ¿Cómo vamos a interpretar esto? ¿Sí? La señal principal que hay que vigilar es la divergencia. Venimos mencionando a raíz de estos videos de indicadores mucho lo que son las divergencias, que al final la vamos a ver un poco más en profundidad y los distintos tipos que hay, pero es importante conocer cómo funcionan para poder interpretarlas, detectarlas y utilizarlas a nuestro favor, ¿sí? Por eso es importante la línea D, porque con ella es que se va moviendo el precio, ¿sí? Hacen prácticamente movimientos simultáneos el precio y la línea D, y podemos observar las divergencias con esa sola línea en las zonas de sobrecompra o sobreventa. Si bien el oscilador se mueve entre 0 y 100, es lo que les mencionaba anteriormente, vamos a trazar dos líneas dentro de esas zonas en donde 80 nos va a representar que un mercado está sobrecomprado y 20 nos va a representar
que un mercado está sobrevendido, ¿sí? Si el oscilador está por debajo de 20 estaría sobrevendido, y si está por encima de 80 estaría sobrecomprado, ¿sí? Eso tiene que quedar bien en claro. Y algunas de las situaciones de estas sobrecompras o sobreventa más alguna divergencia que podríamos utilizar, vamos a considerarla una advertencia del oscilador. ¿Qué quiere decir? Una advertencia es una posible ocurrencia de algún cambio de tendencia, bien, o movimientos de los precios en el sentido contrario. ¿Cuándo se va a dar la verdadera señal? Ya que la anterior es una advertencia, es cuando la línea K, que es la línea más rápida, cruce a la línea D, que es la más lenta. Es decir, si estamos en una situación de D en sobrecompra, es decir, por encima del 80%, esa sería la advertencia. Ahora, la confirmación o la señal de venta en ese caso se daría cuando la línea K, que es la más rápida, atravesara hacia la baja a la línea D. Lo contrario ocurriría si tenemos una situación de sobreventa, esperaríamos una advertencia cuando la línea D esté en sobreventa, y la confirmación o la señal de compra en este caso sería cuando la línea K cruce hacia el alza a la línea D. Vamos a ver un ejemplo aquí para que les quede un poco más claro. En el par dólar neozelandés contra el dólar canadiense, tenemos aquí el oscilador estocástico como indicador de periodo 14, ¿sí? Y fíjense lo importante aquí del chartismo también, en donde trazamos zonas de soportes y resistencias, ¿sí? Y donde se produce la señal. Fíjense que aquí estamos en zona de sobreventa, que nos anticipa aquí quizás un cambio de tendencia, pero la verdadera señal se da cuando la línea azul, que es la línea K, atraviesa a la línea roja, que es la línea porcentual D. Entonces, en ese caso tendríamos la confirmación de compra en una zona de soportes y resistencias, teniendo en cuenta el pasado, y se pueden ver también ya las últimas velas de agotamiento e indecisión, como teniendo en cuenta también distintos tipos de análisis a la hora de entrar en un mercado. Fíjense, aquí también quizás nos estamos adelantando un poco, pero aquí hay una clara divergencia de los precios, aquí con este y este con este. Fíjense que claramente este mínimo es más alto que este mínimo, o sea, este mínimo es más bajo siguiendo una tendencia bajista, pero aquí este mínimo no tiene correlación con este de aquí porque es más alto que el anterior. Entonces ahí hay una clara divergencia que lo vamos a tocar más a profundidad en los siguientes temas. Pero para que ustedes tengan en cuenta, para operar este tipo de osciladores que nos ayuden a confirmar algunas entradas, es necesario tener los conceptos básicos de soportes, resistencias, tendencias, estructura del mercado, y obviamente saber cómo es que funcionan este tipo de indicadores. En los próximos videos vamos a estar desarrollando otros tipos de indicadores para que podamos utilizarlos también a la hora de complementar, por ejemplo, con bandas de Bollinger, que nos da mucha utilidad para operar en favor de tendencias o en tendencias lateralizadas. Así que vamos a continuar viendo otros para poder acoplarlos a nuestra estrategia y poder realizar buenos trades o de mayor probabilidad. Mi nombre es José Pablo Nicolau desde Argentina.